si no es que es el tema más favorito, o mi tema favorito del semestre, no digamos de las normas. Señores, definitivamente el tema de riesgos es un tema a este nivel, un nivel universitario, un nivel profesional, y que es de lo que nos habla la unidad número 4, ¿de acuerdo? Es importante comprender el riesgo desde varios puntos de vista, como lo vamos a platicar. Primeramente, reconocer que para efectos de este curso se refiere a NIA 315. NIA 315, NIA 315. ¿De acuerdo? NIA 315. Ahora, señores, ojo que el tema de riesgos ciertamente involucra un nivel de análisis muy alto. Hay muchas metodologías para evaluación de riesgo, como ya lo vamos a ir conversando, los cuales son tres, ¿verdad? Riesgos, les quiero recomendar tres normativas, si lo quieren ver así. Número uno, que es, claro, NIA 315, que eso sí viene en el examen. Número dos, el marco integrado COSO ERM. Eso no viene en el examen, pero es importante que lo sepan. Y número tres, la norma internacional de estandarización emitida por ISO bajo el código 31000 y la última versión fue del año 2018. Señores, esas son las tres normativas que, a ver, para efectos de gestión de riesgos pudiera recomendarles. Existen otras, pero son más enfocadas para riesgos técnicos, ¿no? Riesgo crediticio, riesgo de capital, riesgo de insolvencia, como lo son Basilea o Solvencia 2. Pero bueno, quedémonos con estas tres. Ya vamos a empezar a platicar, como les digo, de qué habla la NIA 315. Vamos a platicar un poco de qué habla el marco integrado COSO-RM, que significa Enterprise Risk Management, que es la gestión de riesgos empresariales, y la ISO 31000 versión 2018. Hago una pausa, porque definitivamente estamos ingresando a un tema muy fuerte, muy profundo. Entonces yo quisiera hacer una pausa y consultarles. A ver, no desde el punto de vista de auditoría, sino desde el punto de vista general, ¿qué entendemos por riesgo? Adelante. Yo entendería que algún riesgo sería algo que nos hace vulnerables. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Qué entendemos por riesgo? También podría ser los peligros a los que estamos expuestos bajo cualquier argumento, ¿verdad? Ya sea profesional o de la vida individual directamente. Gracias. Y tal vez por ahí dice Zulma algún peligro, claro, algún peligro. Y tal vez otra pregunta ya para empezar a definir. ¿El riesgo creen ustedes que se puede eliminar del todo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede eliminar el riesgo? Tal vez no, Sí. licenciado, ¿Por qué? porque puede que sea como las amenazas en el código de ética que dice que solo se reduce a un punto aceptable. Puchica, ¿está leyendo algo o lo dijo así de puro criterio? No. Yo leí, no le voy a decir hasta dónde, pero leí un poquito. No, 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 no. Pero Eso, también decía el código de ética que las salvaguardas se hacían con el objetivo de
de tratar a las amenazas desde su inicio. Sí, Entonces sí. entendería yo que pues el riesgo debería de tratarse desde su punto de inicio. Ya. Deme un ejemplo, Linda, de algún riesgo. Pero Melik, vamos a pensar. Eso, hasta escuché el teclado, ese vamos a pensar, es algo Ay, vamos a no, Lick, ni buscar, ¿va? estoy en la compu, no sea así, hoy sí no estoy ni en la compu. Mire que Se hasta dieron el, cuenta que iba a decir, ¿va? hasta No la me, NIA 315 tengo aquí en mi celular porque creo que eso va a ser mi pan de cada día ahora. sí, sí, lo que le faltó decir ya lo pasaron en el grupo de amigos del Cole 93, que así le llaman a los grupos de copia de exámenes, ¿va? ¿No? Del coleo. Pero bueno, como bien dijo Brian, el tema de riesgo efectivamente es algo que no se puede eliminar, solo se puede pues abordar, ¿no? Y hay que verlo desde varios tipos, ¿no? Hay una óptica, digamos, de riesgos empresariales en el cual nosotros podemos ser testigos de cómo empresas han caído en algunos riesgos que se han materializado, ¿no? No sé si ustedes saben de esa historia de Blockbuster, de cómo Blockbuster se negó a trabajar con Netflix y miren lo que ahora es Netflix y no sé si ustedes tal vez son muy pequeños para saber lo que era Blockbuster. Tenemos temas de las nuevas competencias, de compañías que están surgiendo y eso de alguna otra forma, ¿verdad? Que son riesgos ante el tema competitivo. También tenemos riesgos asociados a las empresas que auditamos y ahí voy a ir aterrizando un poco. Pero antes de ir aterrizando, yo quiero compartirles un documento. Antes de empezar a hablar de NIA 315, quiero compartirles un documento emitido por el World Economic Forum. Ellos emiten el informe de riesgos globales y lo emiten justamente al inicio de cada año. Señores, este es uno de los documentos más relevantes en el mundo económico y empresarial en cuanto a riesgos se refiere. Y quiero que le demos la bienvenida a este reporte que les voy a mostrar y me confirman cuando ya ven mi pantalla. ¿Ya lo ven? Ya se ve. ¿Qué es lo que ven allí? Miren qué fotona. Una como máquina. No, no es una máquina. A ver, ¿quién adivina qué es eso? Es como un portal. No, no. Todos con los Avengers ahorita. Una máquina La del tiempo. Espérenme que esto merece que les haga bullying. ¿En serio dijeron todos los como Avengers? Ahora todo tiene sentido, esas notas, muchachos. Pero bueno, no voy a decir nada. Ya lo dije, pues, pero híjole. Bueno, no, hombre, ¿cómo va a ser mucha hambre? Pilas, bien. Yo tratando de tener una conversación bien elevada aquí en temas eh, de riesgos, no se vale. Señores, alguien, no, hombre, no hagan, ¿qué es eso? Son como las turbinas de los aviones, Ahí algo así. está, es una turbina de un avión en construcción, ¿cierto? Es una turbina de un avión en construcción. Eh, no, hombre, hoy sí nos la hacen. Bueno, señores, este es si ustedes se dan cuenta, es un archivo de 117 páginas, un PDF totalmente público, y digo que es público porque lo descargué en vivo a primera hora y no me tardé más de 3 segundos de poner Google el informe económico, el informe de riesgos 2022 del Foro Económico Mundial. Este es un informe, señores, que más allá de empezar a analizar en unos momentos el enfoque del auditor, el enfoque de la NIA, es necesario que como cultura general nosotros sepamos, claro, cómo está el planeta en cuanto a riesgos se refiere. Señores, este es el reporte y es totalmente gratis, muchachos, totalmente gratis. The Global Risk Report de este año, edición número 17 del World Economic Forum. Me encantan las fotografías que tiene este informe. Fue emitido hace algunas semanas. Esto es de lo último que hay del Foro Económico Mundial.
¿Qué vamos a ver en este reporte? Claro, tal vez algo de ello ya lo hemos escuchado, se empieza a hablar de COVID, se empieza ya a hablar de distanciamiento, ¿cierto? De distanciamiento a nivel global, economías divergentes. Y me gusta mucho esta foto en el capítulo 1 que dice los riesgos globales del año 2022. Déjenme decirles, señores, que lo que están viendo en pantalla, al menos en las universidades que dan auditoría en Guatemala, no he sabido que se imparte este tipo de contenido, así que recomiendo que pues se despierte su interés en este tipo de materiales que está público en Internet. Worlds apart. Me gusta mucho esta frase porque worlds apart son mundos aparte, ¿cierto? Y vaya, si no, se empezó a generar esto. ¿Qué se ha generado, no? 6% a inicios del 2022, señores, es el porcentaje promedio de avance de vacunación en 52 de los países más pobres del planeta. 6%. Crecimiento de deuda pública del 97% comparado a 2020. La proyección indica que 51 millones de personas van a caer a extrema pobreza en el planeta, 157 países asociados al Pacto de Cambio Climático. Y bueno, ¿de qué más se habla en cuanto a riesgos en el mundo? Percepciones, encuestas en Europa. Esto es bien interesante porque dice la identificación de los riesgos más severos en la escala global para los próximos 10 años. Señores, por eso les decía que estamos hablando de un tema muy elevado, muy universitario, le llamaría yo. Esta es la proyección o la predicción del Foro Económico Mundial de los riesgos que van a atacar a la humanidad para los próximos 100 años. Es 10 años. Esto es bien importante porque a pesar que esto se emitió este año, claramente no estaba como lo está ahorita los conflictos en los países de Europa del Este que estamos presenciando a un nivel nunca antes visto ahora con redes sociales y demás, ¿verdad? Entonces, una situación muy lamentable. Por ahí vi un video el día de hoy, de no sé en qué, si alguien, el Manchester, no sé qué equipo, entró un jugador de Ucrania y la increíble ovación que le hicieron. Bueno, lamentable. Riesgos más severos en escala global para los siguientes 10 años. En términos de prioridad, del 1 al 10, pero también en términos de segmento, de acuerdo económico, ambiental, geopolítico, social o tecnológico, ¿no? El número 1, pues está el tema climático, el número 2, climas extremos o fenómenos de la naturaleza, el número 3, biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad, tenemos temas de erosión social, ya el número 6 está como algo de infección, ¿cierto? Y bueno, el número 9, bien interesante, que es económico, la crisis económica. Y fíjense, bien interesante porque lo que está pasando en Ucrania con Rusia se ubica en el número 10 según el Foro Económico Mundial a inicios de este año. No se había desatado tanto, pero definitivamente es confrontación geoeconómica, ¿no? Bueno, el documento está para despertar su interés con algunos temas ya muy puntuales de COVID, de aislamiento. Quiero hacer mención de que encontré el de inglés porque es el que más rápido uno encuentra en el buscador, pero ya está el documento en la versión español por si alguien lo quiere ubicar. Bienvenido sea para que lo puedan hacer, ¿no? ¿Qué otros temas están por acá? Estos temas de la deuda pública, ¿verdad? Y la vulnerabilidad en cuanto a la ciberseguridad. Claro, el tema de salud sigue siendo todo un hito. Este es un tema muy enfocado a COVID-19, los factores de riesgo que esto desató en cuanto a cada una de estas categorías. Esto es bien interesante porque miren esta que está aquí, que tiene 7,1, que es el primero, y dice desilusión de la juventud, ¿verdad? O decepción, no sé cómo traducir lo que dice allí.
a un 7,1 y está de acuerdo a cada rango. Y esto es de lo último que está en cuanto a riesgos. Ahora, esto es algo que dice cómo está el horizonte de los riesgos mundiales según el Foro Económico Global a inicios de este año. When will risk become a critical threat to the world? ¿Cuándo los riesgos se volverán una verdadera amenaza para el mundo? Y aquí hay alguna pequeña reseña. En los próximos 2 años, señores, en los próximos 2 años tenemos estas categorías por acá en cuanto resalta clima extremo, el tema de erosión social, siguen siendo las enfermedades por infección, temas de ciberseguridad, inequidad digital, ¿no? Para los próximos 5 años, un poco por esta parte, y bueno, para los 10 años. Aquí ya alguna relación en cuanto a los títulos que ven a su derecha, en cuanto a clima, eventos extremos y erosión social, de acuerdo a los factores de riesgo que vemos a la parte izquierda. Muy importante hacer esta analogía porque ya en NIA 315 vamos a empezar a conversar o a definir factores de riesgo de acuerdo a NIA 315. Alguien mencionó, creo que fue Brian, en cuanto a mitigar de acuerdo a lo que decía el código de ética, ¿cierto? Y por eso me sorprendió mucho su comentario, porque claramente el tema de la mitigación es todo un hito muy importante cuando hablamos de riesgos. Aquí lo que vemos es, de acuerdo a inicios del 2022, señores, cuál es International Risk Mitigation Efforts, cuáles son los esfuerzos más importantes a nivel internacional en cuanto a mitigación de riesgos, no eliminación de riesgos, ¿cierto? Tenemos, aquí está definido no el riesgo, sino que los mitigadores, ¿cierto? Inteligencia artificial, la exploración del espacio, claro que está mucho el riesgo de la desinformación que está también en Internet, preservar la biodiversidad, mitigar cambios climáticos, el tema de alivio a la pobreza, eso es bien interesante, ¿verdad? Estabilidad de sistemas financieros, y bueno, por ahí se mencionan algunos. Y esto solo el resumen, ¿verdad? Entonces aquí empieza ya el capítulo 2 hacia todo el detalle, hacia abajo. Son 117 páginas. Y bueno, es más para dejarlos un poco incluidos o interesados en este tipo de temas. Insisto que la versión de este documento está en español, pero lo comento, señores, porque esto, y lo mencioné al inicio del semestre, no sé si ustedes se recuerdan, que la auditoría, señores, ciertamente es una profesión de altísimo nivel. Entonces, para estar justamente a esa altura es de que este tipo de reportes, insisto, son públicos para que nosotros los podamos conocer. ¿Qué más tenemos por acá? Esta fotografía me gustó mucho cuando la vi. Algún tipo de excavación, ¿cierto? Miren la dimensión de esta maquinaria, ¿cierto? Entonces son fotos muy buenas que siempre incluye el Foro Económico. Bueno, infraestructura, el tema de inequidad sigue siendo todo un tema para la humanidad. No digamos ahora en combustibles, que ya lo empezamos a vivir aquí en Guatemala. Y bueno, shocks to reflect upon, ciberseguridad, y bueno, son 117 páginas, señores. 117 páginas. Riesgos. Vamos a empezar a aterrizar entonces cuál es la interpretación que debemos darle a esto de riesgos en auditoría. Lo que acabamos de ver fue solo un contexto muy general para que vean lo complejo o lo interesantísimo que puede ser el tema de riesgos. Señores, ¿qué nos espera para el siguiente contenido del curso? Auditoría. Ya caigamos a auditoría, ¿cierto? Aunque no es menos importante. Vamos claramente a evaluar NIA 315, evaluación de riesgos y control interno. Seguidamente vamos a hablar NIA 300 para que vean un poco el orden. ¿De qué nos habla NIA 300? Yo sé que alguien o todos por allí lo tienen apuntado. ¿De qué nos habla NIA 300? Planificación técnica y administrativa de una auditoría de estados financieros. Planificación técnica
Planificación técnica y administrativa. Y por último, pero no menos importante, en esta cápsula de contenidos que vamos a platicar en el curso, NIA 330 va a ser la respuesta del auditor. Miren cómo se llama la NIA 330, pónganme mucha atención. NIA 330, respuesta del auditor a los riesgos evaluados. Así se llama la NIA 330, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la interpretación de estas tres normas que son de las más importantes que tienen las NIA? Primeramente vamos a empezar a entender los riesgos de la organización. ¿Por qué? Porque no podemos decirle, mire, yo le voy a cobrar tanto por revisarle tal cosa si no sabemos cuáles son los riesgos que están en la organización. ¿Me explico? Por eso es que empezamos como NIA 315. Luego vamos a conversar una vez conociendo, claro, no todos pues, pero sí aquellos riesgos más relevantes que están en la auditoría que nosotros como auditores hemos identificado. Vamos a proceder a ver la NIA 300 en cuanto a la planificación técnica y administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Ya una vez identificados los riesgos dentro de una empresa, insisto, no todos, pero sí los más relevantes, yo puedo, ya conociendo los riesgos, hacer una planificación de actividades de auditoría. ¿De acuerdo? Y luego esa planificación, ya dije, bueno, entonces, como hay un riesgo muy alto, quiero que me pongan atención, en el área de tecnología, ¿cierto? Puede ser un banco, pero con un sistema muy deficiente. Claramente, y aquí es donde se va poniendo bien interesante el muestreo en la auditoría, ¿no? Claramente, mucho o gran parte de mis revisiones van a ir encaminadas ¿a qué? Al área de tecnología. Pero no porque digo, Tim Marín de Opingüe con los procesos, ¿cierto? No, porque yo ya hice un proceso de evaluar qué riesgos están en la organización, aquellos más deficientes, aquellos que no tienen políticas, aquellos que esto, aquello lo otro. Y hacia eso voy a planificar mis revisiones. Ustedes me dirán, sí, pero ¿qué revisiones? Ah, para eso es NIA 330. En la NIA 330 vamos a aprender qué tipo de revisiones o pruebas vamos a realizar, que básicamente son dos, pruebas sustantivas y pruebas de detalle. Hago una pausa y quiero escucharlos, porque los vi, no sé si por la regañada de las notas o por el tema nuevo, pero los vi un poco así, rayos, ¿va? Como que perdidos en el tiempo y en el espacio. Pero bueno, quiero escucharlos. Hago una pausa. A ver, si les parece, no les parece, cambiamos de canal, ¿qué hacemos? Principalmente con lo que acabo de explicar de NIA 315, 300 y la 330. A ver. No, hombre, Pues a mi ya, parecer, Lick, a ver, yo dale. creo que pues los temas se van a relacionar muy bien entre sí, pero también empezar a aplicar lo que es la indagación de los riesgos ya como auditores, ¿verdad? O bueno, Claro, aprender a utilizarlo, ¿verdad? No aplicarlo porque no lo vamos a hacer todavía, pero claro. aprender cuál es el procedimiento para conocer estos riesgos, cómo podemos planificar y Claro. cómo podemos darles una respuesta, creo que es un tema bastante Sí, interesante. sí, gracias. Y de eso se trata. Fíjense que el reto es ese, cómo hacer una muy buena auditoría, pero con un enfoque adecuado. Fíjense que hace poco en mi trabajo escuché algo que no supe si reírme o enojarme, no supe. Pero alguien, colombiano él, muy pilas, escritor de libros y todo, en una reunión,
nos dijo, nos dijo, miren, es que ustedes, los auditores y los ingenieros, están enfocados a ver solo el problema, ¿no? Y no ven la oportunidad. Y yo, rayos, realmente no supe cómo reaccionar allí. Razón tenía, sí, claro, tal vez no todos, pero razón tenía, pero es por esta formación en identificar riesgos, ¿cierto? En identificar riesgos en cuanto a no, mire que ahí le falta la firma al cheque, mire que allí, ¿por qué no pidió tal cosa? Mire que allí, porque la formación un poco es eso, entonces nos tiende como que a sesgar en cuanto a el tema del problema o el tema de esa parte, ¿no? Creo que, y con esto quiero terminar un poco este contexto, ya que eh, vamos a empezar ya de cara a la presentación que traemos para NIA 315. El tema con estos señores es que como auditores tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿cierto? Porque en las auditorías vamos, sí, pero es que mire, su departamento de caja no tiene doble acceso. Mire, su departamento de caja no hay llave para guardar el efectivo. Mire que no hacen arqueos cada 8 horas. Que mire que no tienen aprobar contratado para que les vaya a sacar el piso y se los vaya a depositar al banco. Me explico. Claro, como auditores podemos ir viendo una cantidad de requerimientos para mitigar el riesgo, pero señores, nosotros lo vemos como mitigadores. Las empresas o los gerentes o algo lo ven como que es plata, pues todo vale plata. Me explico. Entonces, el tema es que no caer a comprar una caja fuerte que valga 100,000 quetzales para custodiar la caja chica de 500. No sé si me estoy dando a entender. Creo que es de buscar el equilibrio, porque alguien lo decía que no se puede eliminar el riesgo. Y yo diría, bueno, si no quieren riesgo, pues hay que cerrar el negocio, ¿cierto? Pues entonces no, ¿verdad? No. Pero es que mire que mis vendedores no pueden recibir cobros usted, porque Dios guarde, se lo embolsa. Sí, pero quien tiene la confianza del cliente es con quien le vendió me explico, el producto. Nosotros como auditores no lo vemos así, ¿no? Es que la segregación de funciones, que la norma hizo, que el costo de Enterprise Risk Management tiene que tener una persona independiente. Sí, pero esa persona independiente vale 100,000 pesos al año, me explico, un cobrador. Entonces, señores, de eso se tratan los riesgos. No necesariamente los riesgos se van a ocurrir. Claro, es un riesgo, pues, pero yo acepto el riesgo y acepto que eso me ha funcionado. En la práctica se da mucho esa pericia de cuál es el punto más adecuado. Claro, nosotros como auditores vamos a irnos con el enfoque de cuáles son aquellos riesgos que voy a identificar en la empresa que me va a servir para planificar las revisiones que yo voy a realizar. Lo que acabo de decir, de eso trata NIA 315, primeramente, NIA 300 planificación y NIA 330 para plantear los procedimientos que voy a aplicar como auditor. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? A ver. 1 o 2 comentarios y con eso vamos cerrando. ¿Qué piensan? ¿Les hizo sentido esto? ¿Lo han visto en sus trabajos? Y por eso es que nos ganamos como auditores los que caemos mal, porque para todo queremos, ¿verdad? No, que todo. Sí, pero es que es complejo que todo esté blindado, ¿cierto? A ver, ¿qué piensan? No, hombre, No ¿qué les fue? aprendemos de nuestros errores. Bueno, tal vez fue demasiado por procesar, ¿cierto? Ver esos promedios, esas gráficas nada alentadoras, pero falta mucho, falta mucho. Traemos una presentación con el contenido puntual, digamos, ¿cierto? Puntual en temas de la NIA 315 y será de conocimiento eso para el día miércoles. Así que espero que tengan una muy buena noche y nos vemos el día miércoles. Bueno,